Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy. Él es Ukbel Roa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Tenemos muchos temas de los cuales debemos conversar, sobre todo acerca de las declaraciones que ofreció el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, donde ratificaban que el presupuesto de la Nación 2017 no pasaría a la Asamblea Nacional, sino que se aprobará por el poder popular. Constitucionalmente es sabido que el presupuesto debe ir a la Asamblea Nacional. Esto lo han interpretado distintos voceros de la oposición venezolana como un acto irregular por el cual también se van a movilizar. Yo quisiera que usted me planteara cuál es el argumento legal por el cual el presupuesto no se va a discutir como está previsto en la Constitución en el Parlamento. Sí, fíjate, aquí hay dos elementos fundamentales desde el punto de vista jurídico y político inclusive. En primer lugar, en el mes de marzo, el presidente solicitaba un decreto de emergencia económica donde le decía al país qué estaba ocurriendo o qué ocurría con nuestras finanzas, porque esto hay que decirlo. Nosotros tenemos una economía que, producto de este bombardeo, de esta guerra económica que hemos denunciado y que mucha gente o muchos pretenden decir que no es así, sobre todo la oposición venezolana, que es parte de los artífices de todo este plan de dañar la economía, de generar consecuencias graves como la que hoy vive el país. El presidente decidió que tenía que replantear, hacer todos los esfuerzos de reingeniería para poder sacar al país adelante con un barril de petróleo por debajo, que promedia por debajo de los $30, con un bombardeo sistemático, una paralización prácticamente del aparato productivo. Pues sabemos que muchos de esos empresarios irresponsables que saquearon parte de las divisas del país jugaron y apostaron a que este era el año que salían del presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, la aprobación de ese decreto por parte del Tribunal Supremo de Justicia, recordemos que tenemos una Asamblea Nacional que no solo apostó o lo negó, dijo no hay ninguna emergencia, sino que en estos momentos es una asamblea que se encuentra autodisuelta, ellos mismos se autodisolvieron al no... Y en ese sentido, con ese planteamiento de que la asamblea está disuelta y usted forma parte de esa asamblea, ¿cuál es la postura que tiene la bancada del Bloque de la Patria? ¿Van a seguir asistiendo a los actos que existen en la asamblea si ustedes consideran que los actos son nulos? Mira, nosotros fuimos electos para estar allí. El curul, ese curul le pertenece al pueblo. El pueblo nos dijo, ustedes deben estar allí, deben dar una batalla allí porque nosotros creímos, porque es que ellos ganaron una elección. No fue que la asamblea, porque muchas veces, y eso es parte de, yo no sé cómo llamarle, si es esquizofrenia, es bipolaridad, qué tipo de enfermedad. El doctor Jorge Rodríguez a veces encuadra muy bien parte de las patologías que sufre, sobre todo el presidente de la directiva, cuando a veces, fíjate, tú en unas primeras de cambio, él aceptó que estos tres señores no eran diputados, y que esperaría el dictamen del TCJ. Después decide que no, que él está por encima del sueldo y él los incorpora. Y entonces esto ha provocado que nosotros, por un lado, desde el Bloque de la Patria, nosotros estamos defendiendo allí un espacio que el pueblo nos dijo deben estar allí. Y por otro lado, ¿qué deseáramos nosotros? Que la Asamblea entendiera que es un poder que debe entrar en completa sintonía y normalidad con el resto de los poderes para efectos de trabajar, coordinar. Y si bien es cierto, es un poder para controlar, no puede ser un poder para sabotear e implosionar la democracia y las instituciones del país. Y por otro lado, es bien importante entender que el presidente Nicolás Maduro, junto a su equipo, juega a hacer todo un esquema de reingeniería financiera para poder relanzar nuestra economía. Fíjate, Endrina, la economía venezolana ha vivido en los últimos años el bombardeo económico y sistemático más grande que ha podido vivir. Ni siquiera el gobierno del presidente Chávez, el comandante eterno Hugo Chávez, vivió lo que está viviendo hoy el presidente Nicolás Maduro. Toda una derecha latinoamericana, mundial, jugando al caos en el país. No fue casual la paralización del aparato productivo, no fue casual que nos bloqueen internacionalmente. Fíjate, para nosotros lograr hacer la operación de canje de bono que en estos momentos realiza PDVSA y que se está desarrollando positivamente, para poder lograr tuvimos que se asistieron a más de 41 fiduciarios, en este caso los garantes en Nueva York, y toditos se negaron. Nadie quiso apostar
nadie quiso ser garante y afortunadamente, en este caso los asiáticos apostaron al país y pudimos hacer esta operación normal que realiza cualquier empresa petrolera del mundo y cualquier empresa estatal y cualquier empresa. Diputado, en este sentido hay unas cifras que son bien interesantes que analicemos. El Fondo Monetario Internacional dice que hay 50% de inflación, una caída del 10% de Producto Interno Bruto. Se dice que es la peor economía de América. También el Foro Económico Mundial dice que Venezuela encabeza el ranking de corrupción y la economía menos competitiva. Yo quiero unir todos estos indicadores acerca de la discusión de la ley anticorrupción. ¿De qué manera se va a trabajar en este sentido con respecto a esta ley, teniendo la situación que usted ha descrito del Parlamento? Mira, primero, y esto sonará cruel, pero tengo que decir, cualquier instrumento de ley que ellos realicen allí no va a tener ninguna validez, pues está en desacato con el Tribunal Supremo de Justicia. Y tú no puedes decir que estoy formando leyes cuando tú mismo, como asamblea o como poder, no estás acatando una decisión, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo primero que deja claro. Nosotros estamos de acuerdo que hay que seguir dando la batalla. Mira, lo primero que hizo el presidente Nicolás Maduro cuando asumió la presidencia de la República fue solicitar un decreto, una ley que le permitiera, una ley de emergencia, que le permitiera, en este caso, una ley habilitante para la lucha contra la corrupción. Mira, ahora, ¿cuál es el esquema? ¿Cómo plantearnos la lucha contra la corrupción? No solo basta que se plantee una ley, es que hay que cambiar una serie de patrones para poder evitar que se incurra en el elemento de corrupción. Pero hay una cosa que nos permite ir más allá, y es cuando tú evalúas indicadores, y por eso es bueno hablar de indicadores. Cuando tú evalúas indicadores, por ejemplo, el tema de los dólares. ¿Quiénes recibían los dólares? Cuando tú ves que de los dólares que se otorgaron, casi del 75% se le otorgó al sector privado. Entonces, el Estado es, en este caso son las empresas estatales las que no cumplieron con las metas o se constituyeron mafias, y lo hemos dicho, el presidente Nicolás Maduro en esa locución era lo primero que hacía, denunciar las mafias que se constituyeron en torno a, inclusive se habló de una cifra que yo creo que puede ser superior de 20.000 millones de dólares. ¿Y dónde están los responsables que no han sido apresados? Parte de esos responsables nosotros hemos exhortado en reiteradas oportunidades, inclusive en este espacio, que la Fiscalía debe ser más severa. Ojalá las leyes que hubiesen planteado, ojalá si en algún momento esa Asamblea Nacional entra en normalidad y asume que no es un elemento aislado, porque esto hay que decirlo, a esa Asamblea lo que falta es que se muden todos a vivir a Miami y sesionen desde Miami. Ellos lo menos que están es en consonancia con lo que está ocurriendo en el país. Es más, están aislados de la realidad que hoy está viviendo Venezuela, cuando hay una realidad que debemos abordar, es cómo activamos el aparato productivo, cómo fortalecemos, cómo comenzamos a crecer nuevamente, cómo seguir dando respuesta a la población para evitar las colas, porque lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y por eso la necesidad de fortalecer los CLAP, fortalecer esos mecanismos donde el pueblo salve al pueblo. A propósito de ese fortalecimiento de los CLAP, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro anunciaba el decreto que el 50% de los alimentos, tanto del sector público y privado, deberán ser destinados a los CLAP, que el Estado tendría el derecho a adquirir estos productos. ¿Cuál sería el mecanismo bajo el cual se aplique este decreto para no atemorizar al sector privado y sentir que puede perder la parte de su producción? Lo primero, que no se lo van a quitar o no va a ser confiscado. Una compra normal que se hace a través de las distintas, en este caso se han creado empresas estatales para la adquisición de esos productos y que los CLAC, como hagan los operativos, puedan tener acceso a ellos. ¿Cuál es la idea? Poder evitar que las mafias del bachaqueo, las mafias del contrabando, las mafias que alteran la estructura de costo real de esos productos puedan apoderarse de los mismos. Y fíjate, hay algo bien importante que el presidente lo decía, hay que seguir fortaleciendo la producción. Todo lo que se produzca, ¿por qué? Porque lo que se está produciendo, cuando tú evalúas la inversión que está haciendo el Estado para la adquisición de semillas, la adquisición de máquinas, la adquisición de insumos, no podemos permitir que ese beneficio que pueda generar esa inversión de los dólares, que es de todos los venezolanos, se lo terminen llevando las grandes mafias que tanto daño le han hecho al país. Mire, aquí vamos a revisar un poco las preguntas que hace la audiencia. Abel Gallardo dice, usted dice que en la Asamblea no hay crisis y el oficialismo es el que niega la crisis humanitaria. ¿Por qué? ¿Hay crisis humanitaria o no hay crisis? Primero, el concepto de crisis humanitaria, y es bueno que esto lo sepa el pueblo, hay un protocolo que establece
que se establece para hablar de crisis humanitaria. Lo establece la Organización Panamericana de la Salud. Si vas a hablar de crisis humanitaria, fíjate, se quiere hablar como que nosotros somos un país, ni siquiera países que se encuentran en guerra francamente abierta, se les decreta crisis humanitaria. Y aquí hubo unos diputados que pretendieron que se dijera que había crisis humanitaria. Nosotros no lo hemos negado y el presidente Nicolás Maduro no lo ha negado en ningún momento. Dijo, hay una emergencia económica y tenemos que abordarla, y ese es el trabajo que se viene haciendo. José Domínguez dice, ¿por qué si los empresarios de aquí no los dejan subir los precios, por qué traen comida a precio internacional? Me imagino que esto viene relacionado a las declaraciones que daba el gobernador de Táchira de que van a traer productos que están a precios dolarizados pero que se van a adquirir en bolívares. Sí, fíjate, la idea es, en principio, la idea es resolver parte del abastecimiento. Nosotros por eso fortalecer el CLAP para que aquellos productos que sean subsidiados no se los lleven las mafias, y por otro lado buscar abastecer en especial sectores que pueden tener mayor poder adquisitivo, porque esto hay que decirlo. Nosotros tenemos una sociedad estratificada donde no es igual el poder adquisitivo que pueda tener alguien del este de Caracas al poder adquisitivo que pueda tener alguien de un sector popular. La idea es no dejar de seguir fortaleciendo a el eslabón más débil, que en definitiva es el que se ve más impactado, es el que sufre los impactos de la inflación, del bachaqueo. El impacto con más fuerza lo vive él. El día 12 de octubre, Chugo Torrialba estaba ratificando un poco el espíritu de las movilizaciones que van a realizar a lo largo de todo el país. Él hablaba de 1.356 puntos y dice que el propósito es la restitución de la democracia. En este sentido, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene previstas también movilizaciones para ese día. Claro, nosotros vamos en especial el 12 de el día 12 de octubre, nosotros lo asumimos como un día de la dignidad, un día de poder nosotros demostrar que así como, más que como se llamó en aquel momento, el día de la conquista, nosotros lo asumimos como un día de la dignidad, de la resistencia por el derecho de un pueblo a ser soberano y ser libre. Nosotros no vamos, fíjate, lo que no ha entendido la oposición venezolana acá es que ellos no son solos, que aquí todavía y con más fuerza que nunca, hay un chavismo que tiene más fuerza y que está dispuesto a defender sus conquistas. ¿Y esas conquistas en qué se traducen? En toda esa inclusión social y en todas esas reivindicaciones que vivió el pueblo venezolano en estos últimos años, y que hoy se vivieron mermadas y se ven mermadas producto de una guerra económica nacional e internacional que se montó contra nuestro país. Se nos agotó el tiempo. Agradecemos a Ugbel Roa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Y por supuesto, gracias a ustedes también, como siempre, por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.